Las semanas que han estado pasando, hemos estado hablando de la revolución de amor que, basados en el texto de Gálatas capítulo 6, donde se habla y se contrapone lo que es las obras de la carne, de la naturaleza pecaminosa, y se ponen al lado del fruto del Espíritu Santo. Crean una perspectiva totalmente diferente de cómo deberá estar viviendo un hijo o una hija de Dios que ha sido nacida de nuevo, regenerados y habitados por el Espíritu Santo. Un cristiano que vive en las obras de la carne como si nada hubiera pasado, significa que no ha pasado nada. Significa que su vida está exactamente igual que antes de su aparente profesión de fe. El fruto del Espíritu, el que el Espíritu de Cristo haya sido puesto en nuestros corazones, Pablo lo dice de esta forma en otra sección de la Escritura. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que el fruto del Espíritu es amor. Y las manifestaciones de ese amor o las formas en que se ve ese amor es a través de los distintos aspectos que expresa Pablo ahí en la lista de lo que se conoce como el fruto del Espíritu. Y hemos visto algunos como la bondad, la benignidad y el gozo. Un hijo de Dios deberá caminar siempre como Jesús, andar haciendo el bien y liberando a los oprimidos del diablo, siendo bondadosos porque el Espíritu Santo nos ha capacitado para expresar la bondad de Dios, buscar el bien en toda oportunidad a toda persona mientras tengamos oportunidad, y de maneras prácticas y de manera benigna, es decir, con una profunda amabilidad, una profunda ternura en nuestras palabras y acciones hacia la gente a quien queremos hacer un bien. Y una de las partes más que me gustan más y que sé que muchos de ustedes sufren es la dificultad de expresar el gozo del Señor en sus vidas, porque es parte del corazón de Dios. Dios, nuestro Dios, no es un Dios que está en continua tristeza. Dios tiene la capacidad, porque es Dios, de entristecerse cuando el pueblo de Dios peca, ciertamente, pero no se la mantiene triste, deprimido, al borde del suicidio. Por eso le quebramos el corazón, nos sigue amando y Él se sigue regocijando en su pueblo. Cuando vemos a Jesús decirle a sus discípulos ciertas cosas que Dios había reservado para los niños, para los sencillos, no para los sabios, dice, literalmente dice, y Jesús se regocijó en el Espíritu. Y cuando leemos eso, lo leemos así, pasamos de largo. Ok, se regocijó en el Espíritu. Espérate, haz un alto, porque los traductores se quedaron muy cortos en esa palabra, porque el sentido de regocijar, lo que los discípulos que vieron a Jesús regocijarse vieron fue algo parecido a esto. Tú estás en un campo de fútbol. Bueno, imaginen que les gusta el fútbol. Está tu equipo favorito, espero que no sea el América, y tu equipo echa un golazo, el que sea. Aquellos que son bien fanáticos se levantan, empezando por el maniático locutor que grita gol, parece que se le va a reventar la arteria, ¿verdad? ¡Gol! Y toda la gente está frenética, brincando como locos, como indios comanches. Están contentos de que su equipo metió gol. Eso es exactamente lo que los discípulos vieron en Jesús cuando dice la palabra, y Jesús se regocijó en el Espíritu.
Es decir, Jesús estaba literalmente brincando y girando de la alegría de lo que el Padre le acababa de revelar para decirle a sus hijos. Y ese gozo ha sido puesto dentro de nosotros. Hubo un momento durante la alabanza ahorita al Señor. Estaba tan poderosa la atmósfera y había un espíritu de revelación en lo que se estaba cantando. Y yo vi algo. Primero vi en mí un deseo de brincar de las verdades tan gloriosas que estamos cantando. Y dije, debo de estar loco, ¿no? Pero volteo y está Pris Díaz aquí y está brincando como loca por lo que estamos cantando. Dije, no era yo. Luego vi algunos que usualmente no están brincando y estaban brincando. Ahora, no condeno a los que no lo hagan. Solamente quiero que entiendan que no es una locura regocijarse y brincar por las verdades que te están siendo reveladas. Es una locura escuchar eso y estar con los brazos cruzados y con la cara de plátano podrido, por cierto. Es tan grandioso lo que Él ha hecho. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros se regocija por Jesús, por lo que Él ha hecho. Así que, ¿de dónde sacas que nuestra vida no tiene nada que ver con una emoción intensa de regocijo en Dios? En un texto en Sofonías dice la escritura que Dios dice, Dios se regocijará sobre ti y cantará sobre ti. La palabra regocijar en ese hebreo quiere decir que va a brincar y va a remolinear de alegría por su pueblo. Si Dios lo hace, ¿por qué tú no? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Así que quiero, iglesia, que seas una iglesia bondadosa, porque es la voluntad de Dios, benigna. Que seas una iglesia llena de gozo del Señor, no gozo carnal, gozo en el Señor. Porque Jesús se regocijó en el Espíritu, no fue en la carne. Así que quiero verlos poniendo en práctica si el Espíritu Santo está en ti, excepto que tu salud no te lo permita definitivamente. Al menos baila los ojos, ¿de acuerdo? Al menos demuestra que estás gozoso por lo que Él es en ti. La iglesia debe de ser un reflejo de todas estas virtudes de Jesús allá afuera y aquí adentro, en tu casa. Sé que habrá momentos en nuestra vida que nos lastiman, nos entristecen, pero son solo momentos. El gozo del Señor es eterno. Gozo eterno sobre tu cabeza es lo que Dios ha derramado, óleo de alegría en lugar de espíritu angustiado. Así que sacúdete como los perritos se sacuden el polvo y comienza a gozarte, porque es parte de la revolución de amor. Una iglesia gozosa, una iglesia que hace el bien con alegría, una iglesia que es benigna, amable, tierna, dócil ante los ojos de la gente, haciendo el bien como Jesús, con alegría de corazón. Amén. ¿Estás contento? Dile al que está a tu lado, ¿estás contento? Avísale a tu cara, dile. Avísale a tu cara. Avísale a tu cara. Avísale a tu cara. Sonríe, sonríe. Sonríe. El gozo del Señor es mayor que tus luchas, que tus dificultades. Y ese gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Ahora, como parte del amor viene la templanza. La templanza es lo que también se define como el dominio propio. Y está dentro de lo que es la manifestación del amor perfecto de Dios. Dios no es un Dios que se sale de control. Dios es un Dios mesurado. Sabe cuándo actuar, cuándo no actuar, cuándo hablar, cuándo no hablar. Y dice la Escritura
como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Piensen en eso, no lo lean nomás así de corrido. Esto hace alusión a las fronteras que se edificaban antiguamente en las ciudades, muros como el que el presidente Trump quiere edificar. Y obviamente regulaban el acceso de lo que debía entrar o salir de la ciudad. Pero una ciudad sin muros, sin defensa, está expuesta a todo tipo de invasión, a todo tipo de robo, de saqueo. Pero una ciudad que tiene límites, fronteras y vigilancia para controlar lo que sale y lo que entra, es una ciudad que está protegida. Pero dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Ahora, esto se dice sencillo, pero ahora que estamos en Jesús, esto ha sido resuelto, porque los hombres, las mujeres, sin la gracia de Dios, difícil, casi imposible ejercer autocontrol en todas las circunstancias. Y vivimos sin la gracia de Dios como esa ciudad sin muros, sin vigilancia. Ahora, antes de ir allá, la templanza o el dominio propio es la virtud entonces que nos permite para enfrentarnos con serenidad a situaciones difíciles o peligrosas, controlando los impulsos o controlar los impulsos, apetitos, emociones, voluntad que nos arrastrarían a vivir como esclavos. Todo cristiano nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, tiene la facultad del dominio propio o de la templanza. Todo. Es un error decir, es que no tengo dominio propio, entonces no tienes al Espíritu Santo. Si eres volátil en tus decisiones, en tus emociones, en tus pensamientos y tus acciones, estás expuesto a la presión externa o a tus deseos naturales y simple y sencillamente haces lo que tu carne quiere, lo que quiere tu corazón sacar por tu boca. Entonces el Espíritu Santo no está trabajando en ti porque no está. Necesitas volver tu corazón a Dios. En arrepentimiento invocar a Jesús para que te salve y te haga una nueva criatura, perdone todos tus pecados y te conceda la gracia de recibir el Espíritu Santo. De lo contrario seguirás luchando en vano, muy cansado, estar siempre cometiendo las mismas cosas que te lastiman, que lastiman a las relaciones con la gente que más amas, y finalmente morir engañado creyendo que a Dios no le importan esas cosas que tú haces o que dejas de hacer porque no tienes dominio propio. Así que las tentaciones para pecar en distintas maneras aparecerán cuando menos las esperas y cuando más débil te sientes. Filipenses 4:8 nos exhorta a ser vigilantes de lo que pensamos, todo lo verdadero, todo lo noble, todo lo de buen nombre, todo lo digno de alabanza, todo aquello que es virtuoso, ocupar nuestras mentes en aquello que es agradable a Dios. Así que nos exhorta a que pensemos en las cosas que son buenas, no en las que no parecen tan malas, porque ahí empieza totalmente nuestra victoria o nuestra derrota. La tentación, por ejemplo, a decir lo que no conviene. La tentación a no quedarse callado cuando uno debe de callarse. O a decir, o a no decir lo que es necesario decir y no lo dices por cobardía. Hay formas de decir la verdad con gracia, pero la cobardía es la antítesis de la presencia de Dios en nosotros, porque no nos ha sido dado un espíritu de temor, sino de poder, amor, de dominio propio. La tentación de no decir lo correcto o no
hablar cuando debes de hablar o guardar silencio cuando debes de guardar, tiene que ver con esto. Dice Proverbios 13:3: los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. ¿No les ha pasado que conocen a gente que parece que abre la boca y crea un incendio inmediatamente? ¿Qué dijo? ¿O qué salió de mi boca? Si alguien no falla en lo que dice, nos escribe el apóstol Santiago, es un hombre o una mujer perfecta, madura, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El que no es como dice Calimán: el que domina la mente lo domina todo. El que domina la lengua domina todo. Qué inteligente es Dios. Nos dio 2 oídos y una sola boca. Imagínate si nos hubiera dado 2 bocas. El que domina la lengua puede refrenar su cuerpo, porque en el cuerpo están todos los impulsos a hacer aquello que no agrada a Dios. Con la boca nos enlazamos, con la boca decimos lo que vamos a hacer o no vamos a hacer. Y nuestro cuerpo sigue a nuestra lengua. Todo empezó en la mente, luego se tradujo hacia tu lengua. La tentación de dar rienda suelta, y esto parece que no es importante, y lo vamos a ver ahorita en la palabra. La tentación a dar rienda suelta a comer sin medida. Ay, tan rico que es comer y dobletearte y tripletearte. Eso es falta de dominio propio. Eso es falta de autocontrol. La escritura dice, y voy a mencionar solamente una porción, dice: cuando te sientes a comer con alguien importante, ponte un cuchillo en el cuello. Así dice. Si no ves tu Biblia, léela más. En Proverbios. Y tiene su significado, pero tiene que ver con el autocontrol. A estos que les encanta ir continuamente a los buffets, acuérdense de eso. Y ahorita van a entender la importancia. Aunque se ríen de nervios. No es algo que es para tomar a la ligera, como si no fuera importante. La tentación de dejarse llevar por una sexualidad descontrolada también es una señal de falta de dominio propio. El sexo es como el fuego. Si lo pones en una chimenea, está controlado. Y es útil. Ahí en la chimenea está con límites, te da calorcitos, viene a gusto. Pero sacas el fuego a la alfombra y ya sabes, es un desastre. El sexo fuera de la chimenea es un incendio destructor. La chimenea es el matrimonio. Y aún dentro del matrimonio hay que ser vigilantes. No se diga fuera del matrimonio para los que están casados, los que están solteros. Algunos dicen: ¿y por qué tengo estos impulsos si todavía no estoy casado? Para que ejerza dominio propio, para que pueda ejercerlo mejor cuando se case. La tentación, por ejemplo, de dejarse llevar por la avaricia o el consumismo. Dice Dios: ¿para qué gastas en lo que no es pan? ¿Para qué gastas en lo que no sacia tu jornada de trabajo? Eso también refleja el uso del dominio propio o la esclavitud a los deseos de los ojos. Ahora dice la escritura, como corolario de esta parte, dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien,
cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Resistir quiere decir rechazar aquello que rebasa los límites de tu conciencia y que violenta los principios de la Escritura. Así que no digas, ay, esta tentación nunca le ha pasado a nadie, nada más a mí. No. Todas las tentaciones habidas aquí en la tierra y por haber le han pasado a cada ser humano. Pero para los que somos hijos de Dios, Dios nos da esta palabra de esperanza. Él es fiel, Él es digno de confianza y no va a permitir que ustedes sean tentados más de lo que pueden aguantar. Toda tentación que viene a tu vida está controlada por la soberanía de Dios. Dios no deja que tú seas tentado más de lo que puedas soportar. Así que cada tentación que viene a tu vida, recuerda, di si puedo evitar esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me ha dado dominio propio. Sí puedo. Entonces hay una salida para huir de la oportunidad de ceder, a decir boberías con la boca que ofenden, andar de chismosos, de chismosas, a expresar desprecio con las palabras, menosprecio, crítica destructiva, a dejarse llevar por un deseo desenfrenado de tu cuerpo. Sí puedes. Sí puedes evitar hacer clic en la pantalla que te ofrece satisfacción o gratificación instantánea. Sí puedes. Dios no permite nunca que tú seas tentado más de lo que puedes soportar. Dios no lo va a permitir. Y junto con la tentación te va a dar la salida. Amén. Una salida cuando tengas la tentación de decir una bobería, un insulto, una crítica destructiva, algo que va a lastimar, muérdete la lengua hasta que salga sangre. Te la recomiendo, funciona. Porque te meterás en tantos problemas si abres y dejas salir ese veneno que va a permanecer esa historia en tu vida y en la vida de la persona que lastimaste por el resto de tus días. Amén. Que no sea así. Ahora, esto tiene que ver con el amor absolutamente, porque fluye del amor. Cada decisión o indecisión que tomamos tiene que ver con el amor, ¿de acuerdo? Porque la Escritura dice en Romanos 13:10 que el amor no hace daño al prójimo. A veces actuamos desamorados, a veces hacemos cosas que le dicen a la otra persona, no, hiciste esto, quiere decir que no me amas. No necesariamente quiere decir que ese acto fue un acto sin amor y que te dejaste llevar por tu egoísmo. Pero es una señal de una expresión de amor o de desamor las cosas que hacemos. El amor no hace daño al prójimo. El amor no hace daño al prójimo. Si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, cada acción, cada palabra, aun cada pensamiento y cada omisión, cada actitud deberá ser con la intención de bendecir a los que están a nuestro alrededor y aún a nosotros mismos, porque algunas cosas que hacemos nos causan daño a nosotros mismos. Amén. Si te amas a ti mismo, bíblicamente hablando, no vas a dañar tu alma, no vas a dañar tu conciencia, no vas a dañar tu cuerpo. Vas a ser disciplinado. Esto es apenas la introducción. Proverbios 15:32. Puedes escribirlo, no lo tengo en la pantalla. Proverbios 15:32. Esa está bien. Bien, gracias. 15:32. El que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, mas el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. ¿Sabes qué es la palabra disciplina? Funciona en dos sentidos. Hacer lo que tienes que hacer aunque no tengas ganas.
O dejar de hacer lo que quieres de hacer cuando no debes de hacerlo, aunque tengas ganas. Disciplina es hacer lo que tienes que hacer aunque no tengas ganas. Y también es dejar de hacer lo que tienes que dejar de hacer aunque tengas ganas de hacerlo. Así que el que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo. Mas el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. Entonces no ejerce dominio propio, no eres disciplinado con tu cuerpo, con tu lengua. Dice, al final te vas a lamentar cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido. Ese Salomón, el rey, era intenso, ¿verdad? Después de que le dio vuela a la hilacha todos esos años, al final de su vida dice, no me negué ningún deleite y descubrí que todo era vanidad. Mira nomás. Algunos convenencieros dicen, ahí está, Salomón no se negó ningún deleite y Dios no lo reprendió. No, terminó mal Salomón. Salomón terminó mal por no tener autocontrol. Al final, en lo que se deleitaba fue su ruina, porque todas las mujeres que él codició y tuvo en su harem lo arrastraron a adorar ídolos, a adorar demonios, por no tener disciplina. Ahora, por último, en esta sección, Proverbios 15:5, el necio rechaza la disciplina de su padre. Ustedes que son hijos, hijas, si su padre le dice, haz esto, es para tu bien, hazlo, no seas necio. El necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. La gente necia dice así: nadie experimenta en cabeza ajena. Experimenta en cabeza ajena. Ve cómo la gente que no ha tenido autocontrol se ha arruinado su vida. Ve cómo la gente que no tiene disciplina se ha arruinado. Sí, debes de experimentar en cabeza ajena. Mira las tonterías que la gente ha hecho y dice, yo no quiero andar por esa senda, Señor, ayúdame. No quiero padecer lo que esa persona sufrió y está sufriendo e hizo sufrir a los que amaba por no tener control. Aprende de los errores de los demás. La Biblia está llena de eso. Dice, estas cosas se escribieron para que no pequemos como ellos pecaron y sufrieron estas consecuencias. Sí, aprende con cabeza ajena. Ahora, veamos. Espero que alcancen a ver esta sección, está en Corintios. El apóstol Pablo escribe algo, dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para el alimento, pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación o inmoralidad sexual, es lo que quiere decir eso, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que el cuerpo de ustedes, no saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, una prostituta? De ningún modo. ¿No sabes que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Dios dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el inmoral, sexualmente hablando, peca contra su propio cuerpo. Hay una contaminación. ¿No saben que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son ustedes dueños de sí mismos, no son de su propia propiedad, no son vuestros?
pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, del 12 al 20. Algunos de ustedes han visto una escena o quizás han sido partícipes de esta escena. Piensa, tú estás en la calle y ves a un fulano pasar o a una mujer pasar, y de hecho algunos les han hecho bromas en algunos videos en la televisión, y está una cartera tirada y tú ves a esa persona, está en la cartera. ¿Qué es lo que hace primero? Si no hay nadie, se va a agachar, luego usted lo va a embolsar. Si es cristiano, dice: gracias, Padre. Esta escena que les muestro nos enseña dos cosas que están ocurriendo en esa vida de esa persona que no tiene dominio propio. Es un ateísmo práctico. El ateísmo práctico es el no considerar a Dios quien ve todas las cosas cuando uno está solo. Esta persona se agacha, ve a la izquierda, a la derecha, detrás, enfrente, pero nunca mira arriba. Nunca considera que Dios está viendo eso que está por hacer. Ahora, la razón por la que mira a los lados, por la que ve si hay alguien que lo está observando, es porque sabe que su conciencia le dice algo: esto que voy a hacer no es aprobado por la gente. Pero no le importa tanto su conciencia como su deleite temporal. Esta es la otra parte. Es una persecución de el placer momentáneo en cualquier forma que se nos presente la oportunidad. Y esto, que en lugar del gozo de una conciencia tranquila, se escoge el deleite temporal. Un amigo nos enseñó hace muchos años que cada persona en esta tierra, dice él, tiene dos salones en su corazón: el salón de la fama y el salón de la vergüenza. Y me dijo a mí: procura llenar el salón de la fama más que el salón de la vergüenza. Cuando violamos nuestra conciencia y no miramos a Dios antes de tomar una decisión equivocada, estamos violando nuestra conciencia y estamos llenando el salón de la vergüenza, no el salón de la fama. El gozo de tener una conciencia limpia, de poder evitar esa o cualquier situación, porque miramos a Dios y lo honramos y decimos: esto no es correcto, no es correcto que yo me quede esto. Voy a buscar al dueño, a la dueña de esa cartera o lo que sea, y lo voy a regresar. Eso es un gozo que no se puede comparar al deleite de escoger el placer temporal del pecado. La Escritura nos dice que Moisés, por amor a Cristo, renunció a los deleites temporales del pecado en Egipto. Egipto es una sombra de lo que es el mundo. Había mucho desenfreno en todas las áreas, y Moisés, por amor a Jesucristo, renunció a esos placeres temporales. Así que veamos que si alguien puede mantener a Dios alejado de los botes de Coca-Cola, hablando del dominio propio en cuanto a los alimentos, o de tirar basura, o de las carteras que pasan por su vida, entonces podrá seguir adelante con la satisfacción de sus deseos más oscuros. Es decir, que si no ejercemos dominio propio en las cosas más simples, gradualmente terminaremos cediendo en las cosas más complejas y dolorosas. Si alguien dice: ya no voy a tomar Coca-Cola por salud, y simple y sencillamente quiere honrar a Dios por eso, no es porque sea un pecado en sí mismo tomar Coca-Cola, pero dice: por salud debo de abstenerme de eso, y simple y sencillamente voltea a ver si alguien no lo está viendo. Y dice: bueno, un traguito, ¿qué tanto es, verdad? Una no es ninguna.
Estás sacando a Dios fuera del marco de tu compromiso de honrarlo en las cosas pequeñas. Jesús dijo que si no somos dignos de confianza en las cosas pequeñas, no vamos a ser fieles en las cosas más importantes. Así que aquí va una recomendación: cuando el conflicto surja en tu interior, miremos hacia arriba, no nomás a los lados, y por el poder del Espíritu de Dios podremos librarnos de los deseos del cuerpo y nada nos va a dominar. Te aseguro que si antes de que tomaras una decisión pecaminosa, en lugar de mirar si alguien te está viendo, mires a Dios y Dios, la verdad es que deseo hacer esto, mi carne desea hacer esto, pero sé que tú eres más importante y sé que tú habitas en mí, sé que tu presencia está aquí. Me entrego a ti y opto por huir de esto en el nombre de Jesús. Cuando has dado el paso y dices: wow, qué bien se siente, qué alegría, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque recibirá una corona de autoridad. En la medida que vences cualquier área de tentación, Dios te da autoridad sobre esa área y te va a utilizar en las instancias que tienen que ver con esa área para ayudar y fortalecer a otros. Así que no solamente mires a los lados. Si se trata de ejercer dominio propio, mira al Señor, invócalo. Él sabe que te sientes vulnerable, Él lo sabe. Él fue tentado en todo, menos nunca pecó. Invoca a Jesús cuando te sientes tentado. Busca la salida. ¿A dónde me voy? Vas, huyes, y el gozo de haber escogido agradar a Dios te va a inundar cada vez más y más, y te vas a hacer adicto a ese gozo. Te vas a hacer adicto a esta satisfacción de hacer lo que agrada a tu Señor y lo que te trae bien, lo que te trae paz. Amén. Ahora, aquí hay dos cosas. Viendo esta sección que leímos, vamos a empezar de abajo para arriba. La sección que vimos de Corintios, el cuerpo es para el Señor, dice Pablo. Estamos leyendo al revés ahora la porción de Corintios, y tenemos que entender que nuestro cuerpo ha sido creado para glorificar a Dios. Y hablo del cuerpo porque es a través del cuerpo que se manifiesta la obediencia a Dios o la desobediencia a Dios, el satisfacer a Dios o el satisfacer mis instintos. Así que tu cuerpo ha sido creado para glorificar a Dios, y lo que hagas con él va a comunicar lo valioso que es Cristo a tus ojos y a los ojos de los demás. El cuerpo es para el Señor, no es para la fornicación, no es para la gula, no es para la lujuria, no es para la pereza. El cuerpo es para glorificar a Jesús. Amén. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque el cuerpo es de Él. Fue comprado por la sangre de Jesús. ¿Y por qué dice esto Pablo? Ahorita vamos a entender por qué Pablo tiene la mentalidad de que el cuerpo es igual de importante que el espíritu. ¿Qué más? El Señor es para el cuerpo, dice. No solamente el cuerpo es para el Señor, sino el Señor para el cuerpo. Estamos enfatizando que el cuerpo físico es importante. Y esta frase del Señor es para el cuerpo es como decir: la ropa es para cubrir el cuerpo. No anda uno desnudo en la calle, ¿de acuerdo? El Señor es para el cuerpo. Quiere decir que nos es indispensable la presencia de Jesús en nuestras vidas y en nuestro cuerpo. Él hace de tu cuerpo su habitación. Tu cuerpo son el templo del Espíritu Santo. Ve la importancia que Dios le da a nuestro cuerpo físico. Debiera de asombrarnos
cómo el cuerpo físico allá afuera en la iglesia es deshonrado porque piensan que no tiene ningún valor. Finalmente se van a morir, se van a podrir en la tierra y se acabó todo. Pero para los hijos de Dios no debe de ser así. Nunca en la escritura Dios dice: lo que me importa es tu espíritu, no tu cuerpo. No, nos exhortan a vivir de una manera que honre la presencia del Espíritu Santo, porque a donde tú entras, entra el Espíritu Santo. Lo que tú ves, lo ve el Espíritu Santo. Lo que tú conversas con la gente a tu alrededor, ahí está el Espíritu Santo siempre. Y Él está ahí para bendecir todo lo que haces en Cristo y también para desaprobar donde tú te estás saliendo de los límites que te ha sido impuesto por el Espíritu Santo. Entonces entramos en terrenos de contristar al Espíritu, de apagar al Espíritu y de quebrar nuestra comunión con Él. Los eslogan de los corintios tenían eslogan. Los eslogan que Pablo está diciendo no es algo que debemos de tomar como que es una enseñanza para que la ejecutemos, sino está resaltando lo que ellos pensaban. Por ejemplo, ellos decían: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Finalmente el cuerpo se va a morir, lo vamos a enterrar. Ahora, es cierto que debemos de comer, es importante comer, pero había un abuso en esta expresión de utilizar los alimentos como una excusa para demostrar que lo que le importaba a Dios era el espíritu y no el cuerpo. Posteriormente, este eslogan se podría extender en todas las demás áreas: en el abuso, en el uso del sexo, en la avaricia, en querer todo para sí mismo, para bendición, entre comillas, del cuerpo, sin considerar que era excesivo y estaban dañando el templo del Espíritu Santo. Y Pablo dice que los corintios eran tan engañados en esta área, que en la Santa Cena, como era más una comida, eran tan tragones, tan comelones y tan borrachos, que tuvo que reprender a esta iglesia. Porque la palabra embriagar no solamente quiere decir ponerse borracho, sino comer excesivamente. Aquí está la receta para bajar de peso. Toma dominio propio. Estás honrando a Dios, estás cuidando tu cuerpo, estás glorificando a Dios. Es que no puedo, se me antoja mucho la comida. Dominio propio es una gracia del Espíritu Santo y estás cuidando el templo, estás honrando el templo. Así que el otro eslogan era: todas las cosas me son lícitas. Ya no estamos bajo la ley, es cierto, pero no quiere decir que todas significa todas las que hacen daño. No estamos bajo la ley en los términos de que no vivimos por un código externo ni por limitaciones en nuestra propia fuerza o restricciones que imponemos externamente a alguien a fin de que agrade a Dios. Eso se llama legalismo, y el legalismo es maldecido por Dios. Ahora estamos bajo la gracia, que es la ley del Espíritu de vida, que nos gobierna desde dentro y nos dirige desde dentro, a la vez que la palabra nos ilumina el entendimiento y podemos saber qué es lo que Dios se agrada en nuestra vida, si vamos por esta dirección o por esta otra. Así que ellos decían: todo, ahora no estamos bajo la ley, podemos hacer de todo. Hablando de los alimentos, que también está hablando Pablo de eso, como alguien dijo: los cristianos ya no se emborrachan, pero ¿cómo tragan? Cambiaron un vicio por otro, cambiaron una adicción por otra, y están deshonrando a Dios con su cuerpo.
Así que nuestro cuerpo es importante, dice Pablo, porque aunque sí es cierto, vamos a morir y el cuerpo va a ser sepultado y se va a podrir, se va a gusanar, pero el Señor lo va a resucitar, así como resucitó el cuerpo de Cristo Jesús. Así que Dios le da una importancia absoluta y eterna a nuestro cuerpo físico. Sí, a causa del pecado va a morir ese cuerpo, se va a corromper a causa de la presencia del pecado, pero Dios lo va a reconstruir y seremos evaluados en la forma en que le glorificamos a Él en esta vida con el cuerpo y con el espíritu. Así que nunca pienses que tu cuerpo no es importante. Tu cuerpo físico es importante. Amén. Los corintios tenían la idea de que lo que hicieras con el cuerpo no tenía ninguna implicación moral. O sea, para ellos estaba bien adorar, cantar cantos, leer las escrituras, escuchar una predicación, pero vivían deshonrando continuamente sus cuerpos con la idea de que Dios no se molestaba porque no era importante el cuerpo. Tiene muchas implicaciones el uso del cuerpo. Ahora, la frase de todas las cosas me son lícitas, voy a mencionar que muy probablemente Pablo está usando ese eslogan de los corintios para traer una enseñanza. No es como que Pablo pudiera haber escrito, no, para mí no todas son lícitas. Vamos a decir que sí, son lícitas. Pero Pablo les está enseñando otros eslogan diferentes. Sí, todo te es permitido, pero no todo es de provecho. Y hay que definir este asunto de lo que es provechoso. Porque para muchos comer como, se iba a escuchar muy intenso, pero comer como ganado porcino le puede resultar provechoso, pero está lastimando su cuerpo. Está lastimando el cuerpo que compró el Señor para su habitación. O usarlo para la inmoralidad sexual. Para muchos puede resultar irónicamente provechoso, en el sentido de que está causando cierto deleite, pero no es en ninguna manera provechoso porque es la habitación del Espíritu Santo. Así que Pablo dice y encierra el asunto del provecho y lo une con el amor genuino de Dios. Ahorita lo voy a aclarar cómo es que Pablo salva esto para evitar las excusas de no tener autocontrol. Pablo dice, sí es cierto, todas las cosas me son lícitas, pero no me voy a dejar dominar por ninguna. ¿Qué dijo Pablo? No me voy a dejar dominar por ninguna. Ni por la comida, ni por la lujuria, ni por la avaricia, ni por lo que sale de mi boca. No me voy a dejar dominar por ninguna. Porque soy llamado a glorificar a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu. No me voy a dejar dominar por ninguna. Ahora, veamos esto. Dos principios que la gracia nos enseña. Número uno, el amor práctico. Voy a hablar del asunto del provecho, de lo que es provechoso, del amor práctico. No te tienes que preguntar a la hora de tomar decisiones qué tengo que hacer, sino qué es provechoso o edificante para los demás. La palabra edificar tiene un significado bien importante. Edificar quiere decir hacer crecer, hacer madurar, propiciar el crecimiento, ayudar a que otros sean edificados.
Pregúntate antes de decir, ¿me es permitido esto? Como cristiano, ¿qué me es permitido hacer? La libertad del Espíritu Santo te dice que no te preguntes qué se me permite hacer, sino ¿esto se está convirtiendo en mi amo o en mi sirviente? Sea la comida, sea un hobby, sea la lujuria, sea tu forma de hablar hiriente. La gente que quiere pecar dice, ¿hasta dónde se me permite llegar? La gente que quiere honrar a Dios dice, ¿de qué manera puedo escoger algo que sea provechoso, edificante, que sea de bendición para otros, no solamente para mi carne? ¿Esto que voy a hacer se va a convertir en mi amo? ¿Voy a terminar adicto a esto? Son esos dos principios del amor práctico y de la libertad del Espíritu Santo lo que nos ayuda a vivir con dominio propio, con sobriedad, con autocontrol, con límites, con protección, con seguridad que la presencia del Espíritu Santo nos da. Recuerden cuando vivían fuera de la gracia de Dios. Vivían sin tener control, dominio de absolutamente nada. No les importaba nada. Ahora han sido trasladados a un reino diferente, con principios diferentes. Es la ley del amor y la ley de la libertad del Espíritu Santo. Vivimos para honrar al que nos salvó, al que dio su vida por nosotros. Así que veamos este versículo. En 1 Corintios 8:1 dice que Pablo relaciona el acto de amar con el edificar a los demás. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si andas en amor, todos tus actos y palabras, todo lo que haces con el cuerpo va a ser de edificación para los demás. Vas a hacer que las personas que te escuchen, que te vean, crezcan y maduren. Amen más a Dios por lo que ven en ti. Mucha información en la cabeza nomás nos vuelve cabezones. Pero si no tenemos amor genuino, no vamos a hacer lo que bendice, edifica a otros. No estamos amando a nuestro prójimo porque no estamos escogiendo lo que va a edificar a los demás. El amor edifica. El conocimiento, la información solamente te envanece, te hace vano, te llena de vanagloria, mucha información sin aterrizarla en un amor práctico que edifica a otros, no sirve de absolutamente nada. En Gálatas dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse unos a otros por amor. Somos libres en Cristo y podemos escoger hacer todo lo que queramos, mientras lo que vamos a hacer es provechoso para los demás, edificante, y es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros. La verdadera libertad no está en ir detrás de todos nuestros deseos. La verdadera libertad está en hacer la voluntad del Señor, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Los más bendecidos vamos a ser nosotros. Ahora, hay dos motivos para vivir en libertad. Y estoy acabando. Si pueden venir los de la alabanza, está bien. Hay dos razones para vivir en libertad. Número uno es el peligro de la esclavitud. Cuando tú no ejerces dominio propio ante tus propios deseos o tentaciones que vienen de dentro, cuando no te controlas por el poder del Espíritu Santo,
vas gradualmente apagando la voz del Espíritu Santo, la voz de tu conciencia, y cada vez serán más concesiones a tu carne. La Escritura dice: aquel que se cree firme, cuide que no caiga. ¿De dónde sacas que tú estás por encima de la posibilidad de ser enredado en tus vicios antiguos? El que se crea estar firme, cuídese de no caer. Otra forma de decirlo, y lo he dicho antes: ¿te crees muy fuerte en alguna área de tu vida? Ahí es donde debes de vigilar más, porque ahí es donde uno se descuida. No, yo no tengo problema en esta área en absoluto, así que ni me preocupo por ella. Eso es ser como esa ciudad sin vigilancia y sin muros. Pablo habla de dos personas, Himeneo y Alejandro. Eran fieles colaboradores con él. Vieron los milagros, vieron las cosas increíbles que Pablo predicaba. Y Pablo escribe: estos tipos me han dejado y se fueron porque amaron más el mundo. Porque alguien que ha conocido al Señor, ha visto su gloria, su poder, ha escuchado el Evangelio, de pronto da un brinco y ama más al mundo, las cosas de este mundo. ¿Por qué? ¿Pasa de la noche a la mañana? No, pasa paso a paso, con las pequeñas concesiones, paso a paso, pequeñas licencias para comer. Voy a hablar metafóricamente: un traguito de Coca-Cola aquí, una mirada por aquí, una cartera por aquí, un tirar la basura por aquí, sin mirar a Dios, sin considerarlo a Él. Y así los grandes blasfemos y apóstatas que le dieron la espalda a Jesús empezaron con licencias, autoconcesiones de hacer las cosas que parecían pequeñas e insignificantes, pero los grandes derrumbes empiezan con pequeñas grietas, en donde no ejercimos dominio propio, en donde no miramos al cielo y terminamos esclavizados de nuevo de vicios, de hábitos destructivos. Esta es una grandísima razón para ejercer dominio propio y no caer de nuevo en vicios que nos vuelven a esclavizar, y que al final la gente blasfema. La gente que es rebelde hacia Dios y se va al mundo, le dice a Dios que Él tiene la culpa. Un día escuché a un ateo en internet que dejó de creer en Dios porque Dios no existía. Dice: yo clamé de rodillas con lágrimas que Dios cambiara mi corazón, y lo hice muchas veces y no pasó nada. Así que dije: no pasa nada, Dios no existe, bye. Y se volvió en un enemigo del Evangelio. Había crecido en el Evangelio desde pequeño, pero no le había resplandecido la luz. Y se volvió esclavo de sus propios pecados, de sus concesiones pequeñas. Tú no quieres caer en la esclavitud de tus propias pasiones. Tú quieres poner un alto que se llama dominio propio dentro de ti. Si estás atándote con tus propios pecados, sea de tus palabras perversas, ofensivas, hirientes, sea de tu
apetito desenfrenado por los alimentos, de tu lujuria, de tu sexualidad descontrolada. Suéltate esas ataduras, suéltate esa correa. No eres como un perro amarrado con una correa, la correa de tus propios pecados que te llevan a donde ellos quieren. Suéltate eso, porque tú eres un hijo de Dios, porque Dios nos llamó a libertad, no a esclavitud, para que nos sirvamos unos a otros en amor. El otro beneficio de la libertad es el gozo mismo de la libertad. Si en verdad has puesto tu confianza en Cristo, eres libre, porque al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Cuando dices no a una tentación de hablar tonterías, de comer excesivamente, de quizás emborracharte, quizás dejar que tu sexualidad se descontrole, tus emociones se descontrolen, cuando pones un alto a eso por el poder del Espíritu Santo que está en ti, un gozo enorme va a embargarte. Reconozco que no soy perfecto, que en mi vida cristiana me he equivocado, lamentablemente, en muchas formas de las cuales no estoy orgulloso. Pero todas las veces que me paré y en lugar de mirar a los lados, miré hacia arriba, di un paso atrás y dije: Dios, yo no quiero esto. Y ese momento fue increíble, un gozo increíble de decir: wow, qué increíble la presencia de Dios librándome de todo esto que pudo haber ocurrido. Y te llenas de regocijo y quieres brincar aún en la calle, quieres brincar en tu casa, que pudiste vencer el impulso de abrir tu boca para lastimar, que pudiste vencer un impulso de mirar en una dirección equivocada con intenciones equivocadas, de hacer algo que te iba a generar vergüenza, iba a generar dolor. Te frenaste porque el Espíritu Santo verdaderamente está ahí para darte dominio propio, no por tu fuerza humana, sino por el mismo poder que guardó al mismo Señor Jesús. Jesús era un hombre gozoso porque era un hombre libre. Y venía el maligno, el enemigo dijo: viene el maligno, pero él no tiene nada en mí. Él no tiene nada en mí. Él no tiene absolutamente nada en mí. No hay nada con lo cual Él me pueda hacer tropezar. He caminado, he hecho la voluntad de Dios. Ahora voy a cerrar con broche de oro. Voy a la cruz. Había demostrado cómo se podía vivir en la tierra con el Espíritu Santo habitando en él. Había demostrado a sus amigos cómo ellos iban a vivir con el poder del Espíritu Santo. No lo estaban haciendo todavía, pero cuando vino el Espíritu Santo sobre sus vidas, ellos comenzaron a caminar exactamente como Jesús. Así que no es el dominio propio, no es una prisión. Todo lo contrario, el dominio propio trae libertad. El dominio propio no es una prisión. El dominio propio te abre las puertas para la libertad, para que puedas vivir sin ser esclavo de tus propias pasiones, de tus propias debilidades, sino caminar en el poder del Espíritu Santo. Ponte sobre tus pies, por favor.